Chicos, ¿ustedes cuántos puntos no llevan? Eso siempre se hace. Para los que tienen ECOE, ¿no? Para los puntos que no tienen ECOE. Bien. Quiero orinar, pero me aguantaré como los manos. Bien, fibrosis pulmonar el día de hoy toca, ¿no? Entonces, la fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria que está dentro de muchas otras enfermedades generales, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades pulmonares intersticiales. Así se llaman. Se llaman enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Cuántas hay? Más de 150, como los Pokémon, ¿no? Son solo 150. ¿De acuerdo? Entonces, son 150. Pero de las 150, la que nosotros más estudiamos, porque es la más común, es la fibrosis pulmonar idiopática. Aquí se llama FPI. Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Ahora, ¿existen otras de importancia para nosotros? Claro que sí, hay un montón, ¿no? Aquí están las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas a enfermedades del tejido conectivo. Aquí están las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con infecciones. Aquí están las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades reumatológicas. ¿Pero eso vamos a ver? No. No. Vamos a ver esto. ¿Sí? Pero tienen que saber igual esto de forma general, que también lo vamos a tocar, pero de forma muy general. Entonces, si ya de por sí tener una enfermedad pulmonar intersticial es raro, es bien raro, es poco común. Poco común. Dentro de esta rareza, la FPI es la más común. Dentro de esta rareza, que ya es poco común, la fibrosis pulmonar idiopática es la más común. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando ustedes estén en su consultorio, van a atender a pacientes con fibrosis pulmonar, ¿sí? Pero van a ser muy pocos. Y esos que lleguen, ustedes tienen que derivarlo al neumólogo como sea. Pero antes de derivarlo, tienen que saber que sea una enfermedad pulmonar intersticial. Ni siquiera que sea una fibrosis, sino que sea una enfermedad pulmonar intersticial. Ya yo me encargaré de si es fibrosis, si es tejido conectivo, si es infecciones, ya eso me encargo yo. Pero ustedes lo que tienen que hacer es reconocer esto. Todas aparecen, porque todas van a terminar en esto. Todas terminan como fibrosis pulmonar idiopática, como fibrosis pulmonar. Y ustedes han escuchado a algunos doctores que ven una tomografía o ven una radiografía y a todos le dicen fibrosis. Eso está mal. Muchas de las lesiones que yo tengo son de pacientes que dicen, el doctor me dijo que tenía fibrosis. El doctor me dijo que tenía fibrosis. De los 10 pacientes que vienen con una supuesta fibrosis que un doctor se la diagnosticó, uno es fibrosis. ¿Dónde habrán estudiado? En la San Juan. En las ciencias humanidades. ¿Dónde más? No olvidé. ¿Dónde más? En la San Joaquín. La Ricardo Palma. Pero ustedes, como son de la UPN, van a saber diferenciar el día de hoy realmente si es una enfermedad pulmonar intersticial o no. Si es una fibrosis o no. No quiero que me estén mandando a todos los pacientes, ¿sí?, con fibrosis, cuando no es fibrosis. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando ustedes vean el informe de una tomografía, porque la tomografía y la radiografía te mandan un informe, ¿cierto? Que lo hace un radiólogo, no lo hace un neumólogo, lo hace un radiólogo, que también es un especialista. Pero él ve todo, no solamente ve radiografías de pulmón, ve radiografías de cabeza, ve radiografías de hombro, de hueso, de lo que sea. ¿Quiénes son los especialistas? Ustedes, en este caso, que van a llevar la clase, y yo. Entonces, cuando el radiólogo hace un informe, te puede poner lo que sea. Incluso por aquí, fibrosis. O tractos fibrosos. Y tú dices, tractos fibrosos, fibrosis pulmonar. No es lo mismo. No es lo mismo tractos fibrosos que la enfermedad en sí. Entonces, ustedes tienen que diferenciar eso, no dejarse llevar por lo que dice un papel, ¿ya? Tienen que ver y observar.
Entonces, ¿qué es la enfermedad pulmonar intersticial? Son un grupo heterogéneo de trastornos respiratorios que habitualmente se clasifican conjuntamente, ya que comparten manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas y patológicas. ¿Qué quiere decir? Por eso es que se agrupan en un solo grupo todos, porque comparten algo, pero no es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué se caracterizan estas enfermedades pulmonares intersticiales? Por inflamación. Acuérdense, ¿se acuerdan en el asma que también todo era inflamación? Acá es igual. Se produce por inflamación y o fibrosis del parénquima pulmonar, asociada con uno de los síntomas principales es la disnea. Ustedes a estas alturas ya saben la escala de la disnea del MRC. ¿Cierto, Piero? Cierto. Ya se lo saben al revés y al derecho. Ya. Entonces, ese síntoma es principal. ¿Qué otro síntoma es principal? La tos. Y no es una tos cualquiera. No es como tu tos del EPOC. No es como tu tos del asma. No es como tu tos de la neumonía. No es como tu tos alérgica o por rinitis alérgica. Es una tos seca predominantemente. Seca. Así. Así. Esa tos. Y el paciente cada vez que quiere de repente caminar un poco, aparece esa tos. Así. Seca, seca, seca. ¿Ya? ¿Qué más? La disnea. Apenas el paciente empieza a caminar una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, parece que corre una maratón. ¿Está? Por eso es que frecuentemente resultan en ¿qué? En insuficiencia respiratoria. Y a estas alturas ustedes ya saben la definición de insuficiencia respiratoria. Saben la clasificación aguda y crónica. Saben la clasificación en tipo 1 y tipo 2. Esta fibrosis pulmonar, cuando está en su etapa terminal, te da una insuficiencia respiratoria tipo 2. Al inicio te da la tipo 1, al inicio sí. Pero con el tiempo, y yo recuerdo bien claro que una vez el doctor les explicó en práctica, con el tiempo, estos pacientes de insuficiencia respiratoria tipo 1 pasan a insuficiencia respiratoria tipo 2. Y eso tiene que ver con los quimiorreceptores que tenemos en el callado de la aorta y en la carótida interna, ¿no? A estas alturas, chicos, eso ya lo tienen que saber como si fuera la tabla del 1. Ya no estoy hablando en inglés, ya hemos pasado por varoreceptores, quimiorreceptores, callado de la aorta, carótida interna, todo eso ya hemos hablado una y otra vez. Entonces tiene que ver, claro, pues por eso estamos en fibrosis. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Que esos quimiorreceptores ya no captan tanto la caída del oxígeno, porque ya se vuelve algo rutinario. Ellos siempre van a estar con el oxígeno bajo, ¿cierto? Entonces, lo que van a empezar a captar es el CO2. Es por eso que estos pacientes terminan con insuficiencia respiratoria tipo 2 ya en la etapa terminal. Al inicio hacen insuficiencia respiratoria tipo 1 como cualquier enfermedad, pero ya con el tiempo ya no. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Tú no le puedes poner tanto oxígeno a estos pacientes. Doctor, pero está saturando 80 y usted me ha dicho que insuficiencia respiratoria es por debajo de 90. Sí, pero es un paciente crónico. Esto no se genera en un día, en 2 días, en 3 días, ni en un año, ni en 2, ni en 5. Se genera en 10 años, 15 años, 20 años. Y ahora vamos a ver por qué se genera, ¿ya? Miren, en Estados Unidos, la enfermedad pulmonar intersticial, todavía no hablo de fibrosis, ¿eh? Afecta aproximadamente a 650.000 personas y causa entre 25.000 y 30.000 muertes por año. La fibrosis pulmonar idiopática, ahora sí, representa aproximadamente 1/3 de todo esto. 1/3 de las enfermedades pulmonares intersticiales, de los que tienen enfermedad pulmonar, 1/3 tienen fibrosis pulmonar idiopática. Los síntomas cardinales de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, ya no fibrosis, sino cualquier enfermedad intersticial, es disnea, tos generalmente sin expectoración, a la tan llamada tos seca, tos seca. El 30-40% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial desarrollan fibrosis pulmonar. O sea, estamos hablando otra vez de la tercera parte. Doctor, ¿y cuánto es su supervivencia de ellos? Desde que yo hago el diagnóstico, desde que el paciente viene hacia mí y yo le hago el diagnóstico de fibrosis pulmonar, su supervivencia es de 2.5 a 3.5 años.
desde que yo le hago el diagnóstico. Desde que le digo, señor, tú tienes fibrosis, ya. La supervivencia media es de 2.5 años a 3.5 años. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad es progresiva y rápida. En 3 años prácticamente ya estás muerto, ¿cierto? ¿Y de qué mueres de eso? Muy bien. Entonces, miren, enfermedad pulmonar intersticial. Antes se llamaba enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero ya estos últimos 5 años el término difusa ya no se usa, solamente se dice EPI o enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, dijimos que el 30% o más del 30% de todas las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿qué cosa es? Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué significa el término idiopática? Que no se sabe, ¿cierto? No se sabe por qué le causó a un paciente fibrosis pulmonar. Y efectivamente, muy pocas veces nosotros llegamos a ver por qué es fibrosis pulmonar, por qué le dio fibrosis pulmonar. Ahora vamos a ver cuáles son sus antecedentes del paciente típico de fibrosis. Entonces, ¿cuál es la clasificación, doctor? Esta que te mencioné, pero te la voy a dejar ahora más en claro. Enfermedad pulmonar intersticial difusa se clasifica en 5 grandes grupos. Las neumonías intersticiales idiopáticas, y aquí es donde se encuentra la FPI, asociadas a conectivopatías, tejido conectivo, enfermedades de tejido conectivo. ¿Cuáles son? AR. ¿Qué significa AR? Acá está, mira, lee tu leyenda. Me he hecho tu leyenda de eso. Artritis reumatoide. ¿Qué significa ES? Esclerosis sistémica. ¿Qué significa MI-MTC? Enfermedad mixta del tejido conectivo. Miopatía inflamatoria idiopática. Enfermedad de Sjögren. Vasculitis. Lupus eritematoso sistémico. Listo. De todas estas, las asociadas a conectivopatías, ¿cuánto es? El 25%. Sigamos. Secundaria a exposiciones. ¿A qué exposiciones? Por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad está relacionada mucho con la exposición a las aves, a las heces de las aves. Antes se le llamaba la enfermedad de granjero, a la neumonitis por hipersensibilidad, porque la gran mayoría de pacientes que tenía esta enfermedad estaba asociado a hacer a tener aves, a tener gallinas, etc. ¿Sí? Entonces, por eso que se le llamaba así. Miren, eso también lo vemos en consulta. La neumonitis por electricidad, el 15% de todas las EPI. Aquí en las exposiciones, ¿qué más tenemos? Los que son expuestas a drogas ilegales, las posinfecciosas, el COVID. Ustedes han visto algunas tomografías con COVID, tenía un patrón en vidrio esmerilado que al final se fibrosaba. Terminaba como fibrosis al final esa enfermedad y de eso moría. ¿Qué más? Tenemos a la silicosis, asbestosis. ¿Se acuerdan? No sé si vimos enfermedades ocupacionales, pero hay enfermedades, por ejemplo, los mineros, ¿no? Trabajan con bastantes minerales durante varios años. No es que el doctor ha trabajado 1 año, 2 años y ya tiene fibrosis. No, la exposición tiene que ser larga. 10 años, 15 años de estar trabajando en mina. Entonces ahí tenemos a la asbestosis y a la silicosis. ¿Qué otro gran grupo, doctor? Las quísticas o afectación del espacio aéreo. La proteinosis alveolar, y esto sí lo hemos visto. ¿Dónde hemos visto esta proteinosis, doctor? Enfermedad. ¿Dónde hemos visto? En la enfermedad yalina. ¿Te acuerdas? Que vimos, ¿cierto? En enfermedad yalina vimos que las proteínas SPA, SPB, ya una de ellas estaba alterada porque producía proteinosis alveolar. La histiocytosis de células de Langerhans, la linfa leishmaniomatosis. Esa yo la he visto 2 veces en mi vida en el hospital. La linfangioleiomyomatosis. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, o generalmente a las mujeres, y que el pulmón se llena de quistes, y esos quistes se revientan. Y con el tiempo terminan también fibrosados, por eso es que se pone acá. ¿Qué otro gran grupo? La sarcoidosis lo han puesto como un solo grupo. También es una enfermedad que afecta el pulmoncito. Pero la sarcoidosis, al igual que muchas que hemos visto acá, no solamente afecta el pulmón, sino afecta otros órganos. Pero en el pulmón produce fibrosis. Es como la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, doctor, he escuchado que porque afecta las articulaciones, ¿no? Los brazos, los dedos se te ponen así todos, ¿no? Encogidos. Pero también te afecta el pulmón. Y en el pulmón produce fibrosis. Por eso que la ponemos acá, pues si no, no la pusieran, ¿no?
Muy bien. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a conectivopatías, o sea, estas de acá, estas, cumplen criterios de fibrosis pulmonar progresiva. Tienen una supervivencia media de aproximadamente 4 años en comparación en aquellos que no tengan fibrosis pulmonar progresiva, que es de 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes de acá tienen un peor pronóstico. Estos de acá tienen un peor pronóstico. Tener una fibrosis pulmonar asociada a la enfermedad intersticial, al tejido conectivo, o sea, este grupo tiene el peor pronóstico de todos. ¿Cuál otro tiene el peor pronóstico? Este de aquí, la FPI solita. El pronóstico es igual, es malos. Recuerda que te mueres acá de FPI, ¿cuánto dijimos? Ya, pues, igual acá 4 años nada más de vida. Son las que tienen peor pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que existe un grupo grande, que es enfermedad pulmonar intersticial, y aquí hay más de 150 enfermedades, ¿ya? Pero que la FPI, dentro de esta rareza, es lo más común. ¿Ya? Así que esos que te dicen, ya la paciente tiene fibrosis pulmonar, dúdalo 1000 veces, porque no es común tener un paciente con fibrosis pulmonar, no es común. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué otras enfermedades neumonías, qué otras enfermedades neumonías intersticiales idiopáticas conocemos, aparte de la fibrosis pulmonar? Conocemos a la NINE. ¿Qué significa NINE? Neumonía intersticial no específica. ¿Qué más que tenemos acá? A la NI, neumonía intersticial inusual. Y así, mira, cada una de estas, acá está su nombre, para que te entretengas leyendo, ¿ya? Pero dentro de la neumonía intersticial difusas tenemos a la FPI. Acá debería estar FPI chiquita, pero yo la he puesto acá. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con enfermedad pulmonar intersticial. La prevalencia de la EPI aumenta con la edad y es más alta en individuos de 80 a 84 años. Si bien es cierto, lo vas a encontrar más en esta edad, que ya es una edad muy longeva, ¿cierto? Y efectivamente, la enfermedad pulmonar intersticial está caracterizada porque es senescente. ¿Qué significa senescente? Que se encuentran en los adultos mayores generalmente. Pero ¿desde qué edad yo empiezo a sospechar de una fibrosis pulmonar cuando el paciente tiene síntomas y antecedentes, que lo vamos a ver ahora? Desde los 55 años ya tengo que empezar a sospecharlo. Si viene un paciente que viene por disnea, por tos, y que ha trabajado por muchos años con humo de leña, cerca de una mina, ¿no? Entonces yo tengo que sospechar de fibrosis ya desde los 55 años. Antes no, porque es muy joven. Pero después de los 55 ya tengo que descartar cualquier enfermedad intersticial difusa. Ahora sí, fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática está dentro de la enfermedad pulmonar intersticial. Tiene una fisiopatología compleja que hasta el momento no se ha descifrado al 100% la fisiopatología, pero vamos a ver algunas teorías. ¿Sí? La enfermedad se produce por un daño recurrente, ¿sobre dónde? Sobre el epitelio respiratorio. Ustedes ya saben cuál es el epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ya, ese epitelio que se encarga de barrer, ¿te acuerdas cuando vimos histología del sistema respiratorio? ¿Te acuerdas? ¿No? Ya. Ahí dijimos que habían cilios y habían células, y esas células secretaban moco, mucina, ¿o no? Y aparte teníamos a los cilios, y esos se encargaban de barrer todo lo malo. Todo lo que ingresaba, lo malo, lo barría. Y lo eliminábamos nosotros, ya sea por la tos, por los estornudos. Ese era nuestro mecanismo de defensa. ¿Ya? Ese mecanismo de defensa aquí está alterado. Hay un daño recurrente. ¿Sí? ¿Y cuál es ese daño recurrente? Depende. Ahora les voy a mencionar los factores externos que ayudan a que haya este daño respiratorio permanente. ¿Cuál es? Infecciones persistentes respiratorias. Me enfermo una vez de la gripe, me enfermo una vez de la influenza, me dio neumonía, pero constante. 2. Haber trabajado en mina durante muchísimos años. Estás expuesto a inhalando todas esas sustancias tóxicas sin protección. 2. Exposición al humo de leña o el humo del tabaco también, pero más el humo de leña. Esas personas que trabajan, que viven de repente en la sierra, generalmente ellos trabajan con leña. Ellos no se protegen, trabajan directamente con el humo de leña. Es un factor de riesgo. No digo que eso desencadene, es un factor de riesgo. Y el componente genético es el más importante. ¿Qué quiere decir? Que si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela tuvo fibrosis,
tengo que cuidarme. Entonces, la combinación de mis factores externos, de haber trabajado en minas, humo de la leña, infecciones recurrentes, más tener mi antecedente genético, puede conllevar a que yo desarrolle fibrosis pulmonar. Digo puede conllevar, porque lamentablemente hasta ahora no hay una causa específica de la fibrosis pulmonar, y cuando una enfermedad no tiene una causa específica, tampoco la puedes tratar específicamente. Por eso que la enfermedad no tiene cura hasta el momento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, este epitelio se va dañando, pero también se defiende, ¿cierto? Y esa defensa de nuestro epitelio se va regenerando, se va regenerando, se va regenerando, pero esa regeneración ya no es tan buena. Como el asma, ¿se acuerdan cuando vimos asma? Y yo les expliqué, bueno, a los que llevaron asma conmigo, en respiratorio, yo les expliqué que hay una remodelación, ¿cierto? Cada vez que tú tienes un ataque, ¿no?, de factores externos, tienes tus crisis asmáticas, tu epitelio se va desarrollando, se va remodelando. Doctor, pero se está remodelando, se está curando, pero también se está dañando, porque está dando secuelas, está volviendo más grueso. Y el músculo liso del bronquio, al volverse más grueso, se va achicando, se va achicando, se va achicando. Y eso no es tan bueno a la larga. Igual acá. Nos defendemos, doctor. Bacán. ¿Qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo se defiende con los fibroblastos, que se transforman en miofibroblastos. Bacán, y se regenera y se regenera. Pero cuando hay muchos fibroblastos, cuando ya los años con el tiempo, otra vez más miofibroblastos, hay una sobreproducción de matriz extracelular, lo que acabaría por la destrucción del parénquima pulmonar. En vez de ya de tanto que me he defendido, ya se agotó. Se agotaron mis defensas y en vez de quedar una capa fina, queda una capa gruesa. Y esa capa gruesa al final desarrolla fibrosis pulmonar. Y mira lo que pasa. Esto es lo que pasa en condiciones normales. Mira, hay un daño en el epitelio, de lo que sea, de lo que te dije, humo, infecciones, ¿qué más te dije? Minas, ¿no? Minerales. Hay un daño alveolar, ¿cierto? Pero esto, normal. ¿Qué hace mi cuerpo? Activación de neutrófilos, monocitos, lo que hemos visto en inmunidad, lo que hemos visto en mecanismos de agresión y defensa. Hay una activación de los neutrófilos, de los monocitos, y los monocitos se transforman en... El examen es el sábado. ¿En qué se transforman los monocitos? En macrófagos y en células presentadoras de antígenos. Ya. Hay migración y proliferación de fibroblastos, que luego pasan a miofibroblastos. Hay formación de matriz extracelular. Ya ustedes a estas alturas, no me voy a detener a definir, porque ya han llevado biología y morfología, y la han aprobado supuestamente. Formación de matriz extracelular. Hay apoptosis de miofibroblastos. Hay reabsorción parcial de matriz extracelular, migración celular epitelial y finalmente la reepitelización. Y se repara mi tejido. Esto pasa en condiciones normales. Pero imagínate que esto pase a cada rato. Cada rato daño epitelial, daño epitelial, daño epitelial. A cada rato reparación, 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 reparación. ¿En qué acaba? En esto. En esto acaba. Exactamente. En otras palabras, doctor, tiene mis células, los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, todo eso se activaron, mis neutrófilos, mis macrófagos, pero ya con el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Con esta activación de neutrófilos y monocitos, ¿qué cosas vienen? Vienen interleuquinas, cerrosinas, ¿y eso qué produce? Inflamación, ¿cierto? Imagínate eso multiplicado por 1000. Y yo le dije al inicio de la clase que la enfermedad pulmonar intersticial era una enfermedad inflamatoria. ¿Dónde está? Acá está. Inflamación. Se liberan. ¿Qué es el TGF? Se ha dado tu examen, ¿no? Estamos hoy día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 3 días para estudiar. Factor de crecimiento transformante beta. Eso significa. ¿Ya? El TNF ya sabes, pues, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa. Y el PDGF es lo mismo que el TGF. ¿Ya? Es lo mismo, pero es normal. Toda esta inflamación conlleva a ¿qué? A la formación de fibroblastos, y dijimos que los fibroblastos se van a transformar en
miofibroblastos, ¿no? Los fibroblastos se van a transformar en miofibroblastos. Y se van a liberar, ¿qué cosa? El PAI-1 y el PAI-2, que son factores del tejido, ¿sí? Del tejido dañado. Todo esto, ¿qué va a llevar? Dijimos, a una fibrosis del alveolo, porque este es mi alveolo, sí se ubican, ¿no? Este es el alveolo, esta es la matriz extracelular, y por aquí pasaría mi capilar. ¿Ya? Entonces, al haber reparación constante, repitalización constante, como dijimos, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasa? Se forma la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? La formación de nuevos vasos. Pero esos vasos no son buenos, ¿sí? Son vasos frágiles. Ya. Finalmente se forman los miofibroblastos a partir de los fibroblastos, y esto, en vez de ser una capita, como normalmente le hemos conocido así, se vuelve así, gruesa. El intercambio gaseoso, ¿cómo sería? Menor, ¿cierto? Porque esta capa ya está llena de fibra, llena de fibroblastos. Está dura esta capa. Y al final esto es una propuesta de una teoría que se hizo en el 2001, ¿sí? Por el doctor Silman, y es lo que se nos ha quedado hasta el momento. Ya sabiendo, al menos conociendo algo de esto, proponiendo una teoría de cómo se desarrolla la fibrosis pulmonar, podemos al menos dar algún tratamiento, que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, doctor, ¿qué factores de riesgo tiene un paciente para desarrollar fibrosis pulmonar idiopática? Genéticos, ya hablamos de la, ¿no?, de la genética. Aquí están relacionados todo lo que es los telómeros. Por ejemplo, tenemos al ARN de telomerasa, ¿sí?, al regulador de alargamiento de telómeros helicasa 1, al ribonucleasa poliespecífica, el PARN, ¿sí? La senescencia celular, se los dije, ¿qué es senescencia? Envejecimiento. El envejecimiento de las células. Esto depende mucho de tu familia y de tu cuerpo. Tu organismo, lamentablemente, tiene tendencia al envejecimiento, tus células, y por lo tanto se empiezan a envejecer más rápido que otras. Al final, fibrosis pulmonar es un envejecimiento rápido de tu pulmón, ¿cierto? ¿Qué más? El microbioma. Algunos estudios han sugerido de una alteración del microbioma pulmonar. ¿Se acuerdan que el mecanismo, vimos microbiota, vimos microbioma, ¿cierto? Habían bacterias que nos ayudaban a nosotros, y te expliqué en el intestino, en el estómago, teníamos una bacteria que se llama Escherichia coli, ¿cierto? Que nos ayudaba, ¿qué cosa? Ya, pero ¿a qué nos ayuda específicamente? A la producción de vitamina K, de vitamina K. Ya, al igual que en el estómago, en el pulmón también hay un microbioma, ¿ya? Mira lo que te dice acá. Podría ser un factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de la FPI, sobre todo con distintas especies de estafilococo y streptococo. Factores exógenos. El factor de riesgo más conocido para el desarrollo de la enfermedad es el tabaquismo, pero también le mencioné trabajo con leña, el humo de leña, las minas, ¿no? Hereditario, ¿no? Exposición ocupacional y ambiente podrían ser también relacionadas con la hepatogenia. Lo que yo les quiero decir es que no solamente una de estas cosas me desarrolla fibrosis, sino que es el conjunto, ¿ya? Es el conjunto y los años que has de estar expuesto a este conjunto. Entonces, ¿cuáles son los principales biomarcadores en el estudio de la FPI? Esto es del año 2024, es reciente. ¿Cuáles son los principales biomarcadores? El KLD6, el SPD y SPA. ¿Dónde hemos visto esto? Lo he dicho hace 5 minutos. En la enfermedad de membrana hialina. ¿Se acuerdan que hemos visto? Proteínas SPD, SPA. Productos finales de la glicasión avanzada, o también llamado AF. Todo esto son biomarcadores de daño epitelial. Marcadores de matriz celular, MMP, el OXL2, la coriostina, y el sistema inmunológico tenemos a todo lo que hemos visto acá. ¿Ya? Doctor, ¿qué significa biomarcadores? Que yo lo voy a encontrar alto si es que hay una sospecha de enfermedad fibrótica. Eso significa biomarcadores. Que si yo puedo solicitar estos exámenes y si están muy elevados, me ayuda para mi diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, funcionalmente, ya hemos visto una partecita nada más. Estamos viendo así a grandes rasgos, porque fibrosis pulmonar
Yo los puse en 2 semanas, cuando me tocó exponer. En 2 semanas, todos los días tenía que exponer una parte. Cada parte demoraba 1 hora y media. Imagínate. ¿Qué tan larga es fibrosis pulmonar? Funcionalmente, la afectación es considerable restrictiva. Ajá. Ahora sí vamos a hablar de restricción. Ya no vamos a hablar de patrón obstructivo. ¿Se acuerdan que en asma y EPOC nos hemos matado como 5 semanas explicándoles qué es un patrón obstructivo y cómo se clasifica o cómo se ve una espirometría? ¿Cierto? Un patrón obstructivo que revierte o un patrón obstructivo que no revierte. Y les dije también que la espirometría solamente me sugiere restricción. Y aquí ya estamos hablando de una enfermedad restrictiva. Una enfermedad restrictiva importante es esta, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Miren, hay disminución de la capacidad vital forzada. Hay disminución de la capacidad pulmonar total y de la difusión del monóxido de carbono. Y esto de aquí grandazo hace también el diagnóstico. El famoso DELCO, así se llama, DELCO, DLCO. ¿Qué significa DLCO? Capacidad de difusión del monóxido de carbono. Es un examen que se realiza para que me ayude a hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Pero ahora vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos de fibrosis pulmonar idiopática. No se hace el diagnóstico con una sola cosa. Primero tengo que excluir otras causas de PIT. Ya a estas alturas, con este cuadro que les expliqué, ya saben que hay otras causas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otras causas de PIT? Fácil, pero doctor, conectivopatías, ocupacional, toxicidad por fármaco, ya me enseñó ahí. Muy bien. Lo principal que yo tengo que tener es el patrón radiológico. Un patrón radiológico, en este caso un patrón tomográfico, estamos hablando de tomografía, por favor. El diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática se hace con tomografía. Imposible que alguien te diga que tiene fibrosis solo con una radiografía. Ya te he dicho dónde estudian esos, ¿no? ¿Dónde estudian? Imposible que alguien te diga, doctor, me dijeron que tiene fibrosis pulmonar con esta radiografía. Es imposible. No. Lo que sí te pueden decir es, teniendo en cuenta mis antecedentes, mi parte clínica, mi historia clínica y esta radiografía, tengo una alta sospecha de que sea fibrosis pulmonar. Voy a confirmarla con una tomografía. Eso puedes decir, pero no puedes decir que con una radiografía ya es el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Entonces, el patrón radiológico se llama NIU. ¿Qué significa NIU? Neumonía intersticial usual. Yo no quiero que en el examen me estén diciendo, doctor, ¿qué significa NIU? Doctor, ¿qué significa NIU? Significa neumonía intersticial usual. ¿Ya? Ese patrón yo tengo que observarlo. Doctor, ¿y ese patrón cómo se reconoce? Lo vamos a ver también. También hay otro patrón que se llama probable NIU. Tanto el NIU como el probable NIU tienen sus características, que la vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué más? Tú combinas tus patrones tomográficos con tus patrones histológicos y ya tienes básicamente un diagnóstico. Pero ahora, doctor, histológicamente, ¿cómo lo voy a ver? ¿Que tengo que sacar una biopsia de pulmón? Sí. ¿Se hace en el Perú? Generalmente no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como vamos a ver acá en esto de rojo, dice, los patrones radiológicos tomográficos NIU y probable NIU se correlacionan con una alta especificidad, mayor al 90% y del 70% respectivamente. O sea, mayor al 90% en NIU y mayor al 70% en probable NIU. Es bien específico. Entonces ya con la tomografía y con los antecedentes, y con la clínica, y con la disnea, y con la tos seca, y con la espirometría, y con el test de difusión del monóxido de carbono, prácticamente ya tengo el diagnóstico. ¿Ya para qué voy a someter a una cirugía a un paciente que ya prácticamente tengo el diagnóstico? Si la especificidad es bien grande de la tomografía. ¿Ya?
Sin embargo, a pesar de todo ello, por cuestiones académicas y por examen, tanto de aquí como de que te van a tomar más adelante, la biopsia pulmonar continúa siendo el gol estándar. Como en tuberculosis, tú puedes tenerle, le pides a tu paciente su beca de esputo, sale positivo, diagnóstico de tuberculosis. Pero ¿cuál es tu gol estándar? El cultivo de Lowenstein Jensen, ¿cierto? Ese es el patrón de oro. Igual acá, tú ya tienes todo esto, ya tienes diagnóstico, ya le estás tratando, ya le gusta oxígeno, todo. Está bien, es una fibrosis, pero igual si te preguntan en el examen cuál es el gol estándar, la biopsia pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Ajá, ahora tengo el otro. Entonces, yo les dije que había un patrón new, ¿cierto? Ya. Pero como esto, las investigaciones son en Estados Unidos, en Europa, todo está en inglés. Solo lo hemos transformado al español. Pero UIP es lo mismo que new. Solo que está en inglés. UIP es lo mismo que new. Entonces, ¿qué significa tener un patrón new? ¿Qué significa? Y mira, te dice que ya tengo un 90% ya del diagnóstico. ¿Ya? 90%. Cuando tengo una tomografía con patrón new, ya tengo un 90% de diagnóstico. ¿Qué significa tener un patrón new, doctor? Y el patrón new, ¿dónde lo voy a ver? Solamente una tomografía. Si yo te digo radiografía, no pierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Présteme atención. Tiene que haber panalización. Panalización. ¿Qué significa panalización? En mi cabeza, panal de abejas. Muy bien. Algo que sea como el panal de abejas. A ver. La radiografía. A ver, panal de abejas, por aquí creo que te he puesto una. Ahí, creo que está. Acá. Miren estos orificios. Pequeñitos abajo. En las bases. Esto significa panalización. Panalización. Yo tengo un criterio. ¿eh? Panalización. Con o sin bronquiectasias. ¿Qué significan las bronquiectasias? Aquí te la puse. Quizás en la lámina tú la vas a ver mejor. Bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son bronquios dilatados. Bronquios dilatados que nunca van a regresar a su forma normal. Ya se quedaron así, como bronquios dilatados. Ya no sirven esos bronquios. Ya no me sirven. A eso se llama bronquiectasias. ¿Qué más? Presencia de engrosamiento irregular de los tabiques interlobulares. ¿Ven esto blanco? Estas rayitas. Esos son los tabiques interlobulares. No se deberían ver así tanto, pero acá se ven porque están gruesos. Tabiques, engrosamiento de los tabiques interlobulares. ¿Qué más? Generalmente superpuesto con un patrón reticular. ¿Qué es retículo? Retículo como serpentina. Patrón reticular. Patrón reticular. Y ese patrón reticular tiene que ser subpleural. Subpleural. Doctor, ¿qué significa subpleural? Que esté pegado a la pleura. Pegadito, en los extremos. Así. ¿Qué más? ¿Qué significa GGO? Leve. Leve, ¿ah? No bastante, no grande, sino te dicen leve. GGO significa patrón en vidrio deslustrado o patrón en vidrio esmerilado. Es lo mismo. Ya van dos cosas que le voy diciendo que no está acá. Patrón en vidrio esmerilado. Doctor, ¿y qué es el patrón en vidrio esmerilado? Acá por acá te viene una imagen. Patrón en vidrio esmerilado. Mira, es una panalización bonita. Así es la panalización. Así es la panalización exacta. Patrón en vidrio. Acá hay un patrón en vidrio. Miren este pulmón. El pulmón debe estar negro, ¿cierto? Porque el pulmón sano está lleno de aire, ¿o no? El pulmón sano está lleno así. Arriba está normal el pulmón, ¿cierto? Así está el pulmón, pero miren este pulmón.
está como que le hubieran pasado una telita. Opaco. A eso se llama patrón en vidrio esmerilado. Pero tiene que haber eso leve, muy poquito. Si hay mucho, descártalo, ya no es fibroso. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más te dice? Dice acá, mira, ¿cómo es la distribución de todo lo que te he mencionado? ¿Cómo es la distribución? Tiene que ser basal. ¿Qué significa basal? ¿Que está arriba o abajo? Abajo. Abajo, en las bases. Si tú observas todo esto que te he mencionado en el ápice, no es. Tiene que estar ¿dónde? En las bases. Todo eso que te he mencionado, ¿no? De la bronquitasia, la panalización, del virus, todo eso, tiene que estar abajo. No arriba, si no hay sospecha de otra cosa. ¿Qué más? Ocasionalmente el difuso puede ser asimétrico, o sea, no necesariamente tiene que estar acá igual el mismo porcentaje de afectación, ¿cierto? Pero sí tiene que ser bilateral. Imposible que una fibrosis solamente afecte un pulmón. ¿Puede pasar? No, imposible. Si afecta, otra cosa. Es otra cosa. Por eso es un patrón subpleural bilateral, por eso dice bilateral, basal. ¿Eso qué significa? Todo eso que hemos hablado, patrón. New. ¿Qué es new? Neumonía intersticial usual. Muy bien, neumonía. Doctor, y con esto ya pues prácticamente tienes un 90% del diagnóstico. Pero hay otro patrón, que es el patrón probable new. Y hay un tercer patrón, que es el patrón indeterminado new. Obviamente si yo tengo esto, ya tengo el diagnóstico. Si yo tengo esto o esto, dudo todavía, pero me ayudo de mi clínica, mis antecedentes y mis exámenes de laboratorio que lo mismo. ¿Cierto? ¿Ya? ¿En qué se diferencia? Fácil, lee. Predominantemente subpleural y basal se mantiene. ¿Qué más? Patrón reticular. ¿Acá hay panalización? No, eso no hay acá. Por eso dudas un poco. Acá de frente te dicen patrón reticular. ¿Pero te dice que hay panalización? No. Esa es una gran diferencia entre el probable y el que ya patrón mío. ¿Sí? Acá no hay panalización. ¿Qué nomás hay? A ver. Bronquiectasia por tracción, presencia de engrosamiento. Acá te dice que hay presencia de engrosamiento. No. Otra diferencia con el patrón new. Ya van dos diferencias. ¿Ya? Y el patrón indeterminado, new, mira, menos porcentaje de diagnóstico. Y aquí ya no te hablan ni de patrón subpleural, o bueno, sí, solamente te hablan de patrón subpleural. Ya no hay heterogeneidad, ya no hay bronquiectasias, ya no hay ni siquiera patrón reticular, menos va a haber panalización, ya no hay un patrón en vidrio de sustrado leve, ya no hay nada. Lo único que tiene es ¿qué cosa? Un predominio de la parte subpleural. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Eso, nada más. No hay nada más. ¿Y qué más? Nada más, eso. Nada más tiene eso. Ahora, doctor, ¿qué significa eso? Significa que puede ser que estés encontrando a la fibrosis recién iniciando. Ahí acabamos, ¿no? ¿Por qué no me dicen? Vamos.